como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Sagitario, te voy a decir una cosita de una buena vez. Para ti, lo más difícil que hay es soltar. Quizás para muchos de otros signos, sí, pero para ti es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque tu signo de Sagitario es así como ese animal que tiene dos patas en tierra y tiene las otras de adelante, que son manos hacia el cielo, hacia el aire. Entonces, tú quieres conseguir todo que venga del cielo, pero estás pegado en la tierra. Tú necesitas estar pegado, sí, es cierto, tienes que aterrizar, pero tienes que saber soltar. Tienes que aprender a soltar. Por eso es que hay problemas a veces en las caderas, en los pies, en las piernas, en los muslos. Hay muchísimos problemas muchísimas veces. Por eso mismo, físicamente es así. Así que sí que te digo, definitivamente, mi querido Centauro, es necesario que tú sueltes, aprende a soltar. Vamos a ver, mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor y quizás para algo más. Hoy, por ejemplo, quizás sea para algo más. Vamos a ver qué otras cosas nos quieren estar diciendo el oráculo, los oráculos, el tarot. Vamos a ver qué otra cosita hay. Vamos, tomo esta carta. Mira, aquí está la justicia. ¿Qué te están diciendo acá, mi querido Sagitario? Tú estás ahorita entre dos cosas. Tú estás ahorita como quien dice, suelto el pasado y sigo con el futuro. ¿O qué voy a hacer? O dejo ese futuro y mejor espero el pasado. No estás soltando justamente lo que te están diciendo, lo que te acabo de decir ahorita. No has querido soltar. La justicia, aquí la justicia es que tú estás en el centro aquí. Tú estás ahorita en el centro, tienes el pasado y el futuro. El pasado y el futuro están peleando entre sí a ver quién se queda contigo. Y tú estás en el medio. Tú necesitas todo soltar, completamente soltar. Pídele a tu ser interno, soltar, soltar, soltar. Pide, corta, corta y corta para que esto pueda fluir. Suelto, suelto y suelto para que esto pueda fluir. Lo que sea. Estás necesitando un trabajo, pero si te empeñas y te metes en la cabeza qué es lo que quiere el trabajo, el trabajo, el trabajo, eso no te va a llegar. Así de sencillo. Mientras más te empeñes, menos. ¿Cuál es el tirito aquí, como que dice, el truco aquí? Que le pidas a tu ser interno, por favor, te entrego este paquetito para que por favor me lo soluciones. Solucióname, por favor, mi ser interno, este detalle que tengo. Ni hables de problemas, ni digas de escasez, ni digas que necesitas, nada de eso. Sencillamente, solucioname esto. Gracias por habérmelo solucionado. Si quieres de una vez, hasta le puedes dar las gracias. Darlo por hecho. Las cosas hay que darlas como por hecho. Universalmente hablando, dalo por hecho. Que estás esperando a esa persona que no termina de venir. Bueno, un momentico. Primero hay que ver si realmente conviene esa persona. Si realmente es para ti esa persona. Si conviene que venga a ti. Porque tú la puedes pedir. Tú puedes tener una mente súper poderosa y pedir que esa persona venga. Y la llamas mentalmente y viene. Pero, ¿te conviene? Hay que ver eso. Hay que saber pedir. Bueno, entonces ahí te dejo, es necesario soltar, es lo primero que te dicen. Aquí está la justicia, que estás en el medio de dos, pues saca uno para allá y otro para allá. Sigue tu camino recto, sigue derechito y ellos que vean a ver qué van a hacer. A donde convengas, ahí vas a ir, pero vas con tu ser interno de la mano y él te va a proteger y tú vas a ir seguro, segura a donde tienes que ir. Si te tienes que desviar a la derecha, pues entonces tu ser interno te está diciendo que te vayas a la derecha. Si sientes ese pálpito de que es a la izquierda, pues te irás con tu ser interno a la izquierda. Pero siempre contando con tu ser interno. Una vez
para hablarte un cuentico así cortico, yo tenía que tomar una decisión bien contundente con mi trabajo, ¿sabes? Porque era ese trabajo, pero había uno que estaba fuera de la ciudad donde yo estaba viviendo y yo necesitaba, pero en el otro me daban algunas condiciones mejores que las de aquí y el de aquí no era tanto, pero bueno, total que para no hacer el cuento largo, yo me encomendé a mi ser interno, le escribí, porque es bueno escribir, ¿vale? Es bueno, y le metí en un sobrecito y puse afuera para mi ser interno. Lo puse en mi mesita de noche. Hay quienes lo ponen debajo de la almohada también. Eso es buena idea. Yo también lo hago así. Y dices, yo decreto mi ser interno que va, para mí será lo mejor. La solución será la ideal porque tú me vas a guiar y me vas a llevar por el camino de la verdad, por el camino que es. Tú tienes que confiar en alguien, ¿verdad que sí? Tú tienes que confiar en alguien. Ese es el truco, confiar en alguien. Confía en tu ser interno y mira que te da la solución. Así mismo hice yo, definitivamente. Yo estaba en un 3 y 2. Yo tenía los pelos que se... Así yo no podía dormir, yo me la pasaba desvelada porque no sabía qué decisión, cuál. Hasta que escribí una cartita, agarré, escribí así, lo metí en un papelito, en un sobrecito y lo puse debajo de mi almohada. Mira, a la semana ya tenía la solución. Y sin que me quede nada por dentro, porque eso también es importante, que tú sientas que estás con una tranquilidad, sea la decisión que vayas a tomar, pero te sientes como una tranquilidad tan grande en tu corazón. Eso es lo que te está indicando que hiciste, que estás escuchando a tu ser interno y que te estás tomando la mejor decisión. Si por el contrario tomas la decisión, pero después te quedas con un, no sé qué me pasa, pero no me siento como que hice lo correcto, no sé, y si yo me echo para atrás otra vez, y si yo, entonces quiere decir que hay que pensarlo mejor, que no es por ahí, a lo mejor no es la mejor decisión. ¿Te das cuenta? Esos son trucos que van viniendo con la experiencia y que poco a poco, cuando vayas entendiendo todo eso, vas a ver que muchísimas cosas vas a obtener. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Sagitario, ¿qué te pueden estar diciendo las cartas de Lenormand? Vamos a ver ahora qué hay para ti con respecto a Lenormand, qué te quiere decir. Porque mira, aquí se ve que esta persona no fluye. Esta persona del pasado, si estás esperando a alguien del pasado, esta persona no fluye, no rueda, algo le está presionando, no tiene estabilidad. Vamos a decir, pero júralo que esta persona vendrá a hablarte. Eso lo puedes tener eso lo puedes dar por hecho. Así esté con que sí, con que sí, que no sé qué. Esa persona va a venir, vas a ver, te vas a acordar de mí. Mira, aquí hay un cambio de ciclo. Aquí hay alguien que se está abriendo una puerta. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Se te cierra una puerta y se te abre otra. Y mira, aquí está alguien esperando o llegando a tu vera. Sí que te lo digo. Y aquí una cierta melancolía que tiene alguien por allí que no se siente bien y que necesita, como quien dice, no fluye, disimula, pero no rueda como es. Algo le presiona, no hay estabilidad, pero esa persona jura lo que vendrá. Y ahí la estás viendo. Mira, ahí estás viendo. Se cerró una puerta, pero se está abriendo una nueva. Así que te lo digo. Vamos a ver en las cartas guías. ¿Qué te dicen las cartas guías? Veo aquí. Solo sal de tu zona de confort y fíjate lo que hay a tu alrededor. Cambios para ti y progresos. Ay, 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 cambios para ti y progresos. Tienes que salir de tu zona de confort. ¿Qué significa eso, Saji? ¿Qué significa eso? Que tú necesitas soltar. Esa es la palabra tuya de hoy, soltar. Aprende a soltar. Déjale todo a tu ser interno. Él es el que se encarga. Ese es su trabajo. Vamos, seguimos pues. Vamos a ver qué otra cosita hay por aquí. Uy, se me erizó la piel. Algo pasó que me ericé. Bueno, vamos entonces. Veamos qué hay para ti que dice tu ser interno, el tarot. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que decirte de todo esto? De esta persona que está por venir. Quizás quizás terminaste porque no podías más. Quizás tomaste esa decisión porque no podías más ya.
y no se puede continuar con ese camino, no se pudo continuar con ese camino tan tormentoso, y por eso quizás a lo mejor tuviste que tomar decisiones. Pero júralo que esa persona, así haya sido tú quien haya terminado esa relación y que lo sabe, que sabe muy bien qué fue lo que hizo, vas a ver que esa persona va a regresar. Vamos a ver aquí qué te dicen entonces el tarot rápidamente. ¿Qué te dice? Mira, está tratando, no ha podido terminar de dilucidar qué es lo que le está pasando. Y sí, mira, ve y siente que de verdad aquí hubo una ruptura. Esta persona da por hecho que tú ya no le quieres ver más en su vida. Pero no, mira, habrán comunicaciones. Déjame decirte, serán sueños, serán realidad algunos sueños que tengan ustedes allí. Aunque, mira lo que te dicen. Mira, el tarot es una cosa seria. Te están diciendo, antes de que tú veas a esta persona otra vez en tu vida, si la quieres tener, suelta. A lo mejor no viene, ¿cierto? A lo mejor no está en tu destino que venga. Pero igual tienes que soltar. Porque si no te quedas enganchado, te quedas enganchada. Y mira, hay decisiones contundentes que vienen para ti. En resumidas cuentas, esta persona definitivamente todavía le falta, no fluye, disimula, pero todavía no rueda bien, algo le está presionando, y veo que en definitiva esa persona sí siente que de verdad tiene como miedito volver, porque sabe que a pesar de como tú le soltaste o le vas a soltar, digamos, después a pesar de que ya terminas de soltar, esa persona va a empezar a sentir que tiene que tener un regreso. Si no lo tiene, porque tampoco lo veo muy claro acá para algunos de ustedes, pues tú has soltado y eso para ti es suficiente. Eso para ti es como decir una liberación. Es como para decir una liberación. Vamos a ver entonces ahora con el libro de las preguntas, que tú te hagas una pregunta y el cielo te responda. Vamos a ver, haciéndote tú una pregunta ahí, como la que quieras hacerte, de cualquier estilo, que sea de energía para ti, de espiritual, del alma. Vamos a ver qué te dicen. Mira, sale aquí el número 81. Estos son mensajitos de amor que vienen de tu ser interno. Pueden venir de cualquier parte, pueden venir del universo mismo, de Dios, de Jesús, de la persona o del ser en que tú creas y confíes. Se llama viaje interior, mi querido Sagitario. Es en el ser humano. Toda mi acción está centrada en el ser humano. Eso lo dice tu ser interno, por ejemplo. Cada palabra mía, cada indicación. Es de él que hablo. Es con él con el que me preocupo. Es en él a quien dedico todo. Es en el ser humano. Toda mi acción está centrada en el ser humano. Dios o nuestro ser interno está hablando de que está centrado todo en el ser humano, en ti. Cada palabra mía tiene una inspiración, el sufrimiento de los hombres y su incapacidad de liberarse de él. En la búsqueda de la felicidad, el hombre cruzó barreras, construyó monumentos, cruzó los mares nunca antes navegados. El hombre fue a la luna, vagó por las estrellas, construyó mecanismos que muestran las galaxias. En busca de la felicidad, el hombre buscó afuera, siempre afuera. Y la felicidad es la capacidad del hombre de entrar dentro de sí mismo y asustar al coco, enfrentarlo con la cabeza erguida. No es tapándolo, es enseñándolo y enfrentándolo. Aún han de construir una nave que haga un viaje al más profundo interior del yo. ¿Y tú quieres venir conmigo? Esto lo que te están queriendo decir es que definitivamente uno busca afuera lo que tiene adentro. Que la felicidad no es que te la va a dar fulanito, ni sutanito, ni tu ex, mi querido Sagitario. Te la vas a dar tú mismo. Busca tu felicidad aquí adentro, que sí la tienes. Búscala, escudriña y verás que la tienes. Pídele a tu ser interno que te muestre el camino, que te haga meterte dentro de ti mismo para que consigas la felicidad. Y la felicidad no es que venga otra persona a dártela. La felicidad es la que tú generas cuando alguien viene a tu vida. Eso lo generas tú mismo, como generar una hormona, una adrenalina, qué sé yo, es lo mismo. Así que la felicidad no es otro que te la va a venir a dar y que cuando se vaya te la va a quitar, para nada.
Sencillamente la felicidad la generas tú mismo. Tú puedes ser feliz contigo mismo. Ahí te dejo yo entonces ese epitafio, yo diría, esa manera de hablar que tiene nuestro querido y adorado ser interno. Y entonces toma lo que te haya resonado. A lo mejor a no todo el mundo le resuena porque es difícil a veces comprender ese vocabulario del ser interno, pero más o menos lo voy a ir traduciendo en la manera en que lo vayamos leyendo. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Saji. Y antes que nada, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.